Buenos días, hermanos, buenos días. El Señor les bendiga esta mañana que estamos batallando un poco con la conexión y el internet, y gracias al Señor que ya podemos estar aquí al aire. Quisiera en esta mañana agradecer a Dios por un día más, porque Él ha tenido misericordia de nosotros y benecer hasta hoy. Hasta hoy estamos aquí delante del Señor. Doy gracias a Dios por todos ustedes, los que pueden conectarse, los que tienen ese espacio, ese tiempo, esa voluntad del Señor. Y hoy quisiera leer y meditar un poquito del Salmo 2. Así que demos gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por ese amor tuyo para con nosotros. Gracias por la vida en Cristo. Gracias, Señor, por la paciencia que nos tienes, tu bondad, tu fidelidad, tu amor. Gracias, Señor, porque sin merecerlo estamos delante de ti, Señor, solamente por la obra de la gracia tuya, Jesús. Solo por tu voluntad, Señor, solamente por tu misericordia. No hemos sido consumidos y estamos delante de ti, Señor. Muchas gracias, amado Señor. Muchas gracias, Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Aquí viene a mi corazón dos cosas, ¿verdad? Dos preguntas que hace el Salmo 2. Y la primera es, ¿por qué se amotinan las gentes? Recuerdo, si lo llamara así, juntas, ¿verdad? Herodes y Pilatos. No eran amigos, no se la llevaban bien, pero se juntaron, hicieron amistad. Ananías y Zafira, los mismos saduceos y los fariseos, y Babel, donde muchos fueron reunidos para tener un nombre. El acuerdo, el ponerse de acuerdo, y dice aquí, para amotinarse, para rebelarse, para levantarse en contra de relaciones de maldad. ¿Cuánto puede incluir nuestra propia democracia, nuestro propio sistema, para permitir multitudes que se reúnen para pecar en contra de Dios? Y todo lo que tiene que ver con nuestro Cristo y con sus leyes celestiales. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y la segunda pregunta, y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esta palabra vano, vacío, sin valor. Todo aquel vacío que está en nuestro corazón, todo aquello que no tiene valor. Y si pudiéramos llamarlo materialismo, materialista. Todo aquello toda forma de pensamiento humano, humanista, sin valor.
sin valor celestial, sin valor delante de Dios. Me recuerda Primera de Reyes en el capítulo 16, Primera de Reyes. En el reinado de Baasa, dice el verso 1, vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Y vemos cómo el Señor envía a Zimri para traer un juicio, no solo a Jehú, a Zimri también. Y en el verso 10 dice, vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Así exterminó Zimri toda la casa de Baasa, conforme a la palabra de Jehová que había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Y por todos los pecados de Baasa, mire lo que dice, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová Dios de Israel. ¿Cuál fue el pecado de Baasa? El pecado de Jeroboam, la idolatría, la manipulación en la religión. Como él, por ese temor de Roboam que se estaba llevando a la gente por el culto a Jehová, levantó 2 becerros. Levantó 2 becerros y dijo que ese era el culto a Jehová, poniendo 2 becerros, manipulando. Y claro está, ¿verdad? Torciendo todo el pensamiento del pueblo de Israel. Y el Señor le llamó aquí en el verso 13, los pecados de Baasa y los pecados de Ela su hijo, con los cuales pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová Dios de Israel. La vanidad del vacío. La falta de Dios en nuestras vidas trae vacíos. Y dentro de ellos, si le pudiéramos llamar su primo hermano, el ocio, la vanidad, los vacíos en el corazón, queremos llenarlos y los llenamos de tantas cosas terrenales, y entre ellos la idolatría, queriendo llenar nuestro corazón de un Dios que el hombre ha imaginado, que el hombre ha creído que es de acuerdo a su forma de pensar, su humanismo. Vanidad, dice el Señor. Y Salomón decía, vanidad de vanidades. Todo es vano debajo del sol. Y los pueblos, dice, piensan cosas vanas. El Salmo 24, estando aquí en los Salmos, el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿De quién es la tierra? De Jehová. ¿De quién es la plenitud de la tierra? De Jehová. El mundo y todos los que en él habitan. Todos creación de Dios. Toda la tierra, los animales, todo el universo, todo lo que habita dentro y fuera, es de Jehová. Y dice, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y nuevamente vienen 2 preguntas. Nuevamente, ¿quién subirá al monte de Jehová? Si del Señor es la tierra, Él decide quién sube a su monte. Él decide quién sube a su presencia. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y la pregunta número 2, ¿y quién estará en su lugar santo? Y mire lo que dice, el limpio de manos y puro de corazón.
¿Quién es el limpio de manos? Sí sabemos que la Biblia habla, ¿verdad?, de no tener sangre en nuestras manos, no aborrecer al hermano, no guardar rencor, resentimientos. Sí habla la palabra del Señor muy claro, ¿verdad?, de tener nuestras manos limpias, que cuando los hombres oremos con nuestras manos limpias, sin ira ni contienda. Y dentro de esto, ira y contienda, podríamos hablar de vanidad. La ira es vanidad, la contienda es vanidad. Cómo nos levantamos cada mañana, que desafía nuestro corazón. Y dice la Escritura, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y esta palabra debiera de hablarnos mucho al corazón. El que no ha elevado. ¿Dónde está la vanidad de nuestra vida? ¿Dónde están las cosas vanas? Aquellos pensamientos vanos, aunque al levantarnos, nuestros primeros pensamientos, la vanidad. ¿Se acuerdan de Santiago? Voy a hacer, voy a ir mañana, pasado, voy a negociar, voy a trabajar, dice la Escritura, traficar. Oye, la palabra es mal usada, pero toda clase de negocios, pero sin tomar en cuenta a Dios. Aquello que dice Santiago, si Dios quiere. Que pudiéramos decir si Dios quiere. Y entonces aquí la Escritura dice, el que no ha elevado su alma, aquel que no ha puesto su alma delante de las cosas vanas, como teniéndolas como algo valioso. Cuando nuestra prioridad en el alma no es la vanidad, cuando la prioridad no es la vanidad, aquello que tiene que ver con todos los vacíos que están en nuestro corazón, sea la mentira, sean las riquezas, sea el robo, sea la injusticia, la avaricia, la imaginación de otra, todo aquello que tiene que ver con el pensamiento humanista. Y entonces la Escritura dice, aquellos que tienen sus manos limpias de vanidad, aquellos que su corazón es puro de vanidad, aquellos que su alma no está elevada, y dice ni jurado con engaño. La mentira es vanidad, porque tarde que temprano todo se descubre, porque tarde que temprano todo es expuesto a la luz. La mentira es tinieblas, la mentira es oscuridad, la mentira es como una levadura, y tarde que temprano todo donde esté pegado tendrá que ser leudado y tendrá que ser expuesto y crecerá y se convertirá en vanidad. Entonces aquellos que están limpios de manos, puros de corazón y que no han elevado su alma, no consideran la vanidad como algo prioritario, ni en su corazón está la mentira como un principio. Dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Hermanos, busquemos el rostro del Señor. Busquemos al Señor y todo lo que tiene que ver con Él, porque entonces dice que es la generación que va a recibir su bendición y que va a ser libre de la vanidad. Oh, la vanidad, cómo nos atrae la vanidad, cómo pesa la vanidad, cómo destruye. Viene a mi corazón el pensar todos aquellos que viven en el extranjero, todos aquellos que no están en sus tierras de nacimiento y que por alguna razón el Señor permitió que fuesen a otros países a trabajar, sea los Estados Unidos, Canadá, diferente, incluso México, con nuestros hermanos en Centroamérica, y que cuando llegan a un lugar donde les es permitido disfrutar de muchas cosas, al grado que se llega a convertir en vanidad. Y de pronto todo por lo que pensaban o venían a trabajar, a tener una vida mejor, llegó a convertirse en vanidad. Lo que de pronto era lícito y era sensato, llegó a convertirse en vanidad.
Y de pronto el pensar en disfrutar de una libertad también se convirtió en vanidad, cuando llegó a ser libertinaje. Cuando las personas toman el deseo y el control de su propia vida y sacan fuera a Dios. El Señor le dijo a Israel: cuando te metas a la tierra y seas introducido, no se te olvide quién te enriqueció, quién te bendijo. No sea que comas en abundancia y te olvides que fue Jehová Dios. Si usted vive en tierra extranjera, no se olvide que fue el Señor el que le llevó y el que le ha guardado y el que le ha sostenido. Dios bendiga a los extranjeros. Pero dice: los pueblos piensan cosas vanas. Entonces, dos preguntas: ¿quién sube? ¿Quién está en el monte santo? El que no ha elevado su alma, el que no le da esa prioridad a las cosas vanas. Él recibirá la bendición. En el Salmo 78, Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Él puso testimonio y puso ley y mandó a nuestros padres que hablásemos, que las notificásemos, que las enseñásemos. Dice: para que lo sepa la generación que iba a venir y los hijos que iban a nacer, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos como una herencia de bendición. Y dice: a fin que pongan en Dios su confianza, su identidad, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu, una generación llena de vanidad. Y el Señor dice: hay testimonio, está la ley, enséñala a tus hijos, y a los hijos de tus hijos será enseñada. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y entonces está diciendo aquí la Escritura: a fin de que pongan en Dios su confianza. Porque los pueblos, dice el Salmo 2, están poniendo la confianza en la vanidad. Los pueblos están poniendo la confianza en todo pensamiento humano, todo lo que al sabio de esta tierra se le ocurre que es, y entonces se publica, se enseña, y los pueblos dicen: eso es. Y la gente ya no piensa, la gente ya no toman sentido de lo espiritual, se han apartado de Dios. Eso es vanidad. Y dice la Escritura: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean una generación contumaz y rebelde, dice el Salmo 78, verso 8. Una generación que no dispuso su corazón, que no lo preparó, que no lo enderezó, que no se llenó de espiritualidad. Y dice: ni fue fiel para Dios, para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, dice, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. No fue algo que ellos no sabían, no fue algo que ellos no entendían. Dice, le dieron la espalda, le traicionaron, porque no quisieron andar en su ley. Eso es la vanidad. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas. En la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar, los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto, les dio a beber como de grandes abismos.
pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como río. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, vanidad. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Ha mirado que el Salmo 2 menciona algo bien interesante que dice, y los pueblos piensan cosas vanas. Y cuando está hablando aquí, ellos decían, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Acaso a veces no hemos dicho, ¿podrá el Señor cambiar toda esta situación de la pandemia? ¿Podrá el Señor liberarnos de esta aflicción? Los pensamientos vanos nos llevan a hablar vano y vanidades. Cuidemos nuestra boca, cuidemos el corazón. Lo que ponemos en el corazón, porque tarde que temprano lo vamos a expresar y provocaremos a ir a nuestro Dios. Y dígame si no. He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? O sea, el Señor que hirió la roca. El Señor que nos dio a Cristo Jesús para salvación. ¿Podrá salvarnos de esto, hermanos? Si nuestro Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si nos dio la salvación, ¿cómo no nos dará la vida eterna? Y el poder por su Espíritu Santo para terminar bien la carrera. No nos desanimemos, pero cuidémonos de pensar cosas vanas y vanidades. Y dice la Escritura, ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? O sea, ellos se miraban en un desierto y parece que las únicas vacas eran las que ellos tenían, pero decían, ¿podrá dar carne? Por tanto, oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios. Pareciera que Jacob y que Israel, pareciera que los desanimados desanimaban a los animados. Los incrédulos desanimaban a los creyentes. En el tiempo difícil, la boca profesa palabras de vanidad del incrédulo. Y dice la Escritura que muchos serán tropezados y que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aún si fuere posible, engañarán a los escogidos. Y dice que el Señor se enojó contra Jacob y contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Entonces, ¿en qué confiaba el pueblo? En su vanidad. Con razón se hicieron el becerro de oro. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió la puerta de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, antes aves que vuelan. Los hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Y la Biblia dice su codicia, su vanidad. El Señor les cumplió. Sin embargo, a pesar de la palabra que hablaron, pero dice, no habían quitado de sí su anhelo, otra vez su codicia. Aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios.
e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Qué interesante. Cuánta vanidad hay en nuestro corazón cuando consideramos que el respirar en la mañana cada día, la salida del sol, es algo que tiene que ser solo porque tiene que ser. Cuando consideramos el desayuno o el almuerzo, la comida, y solo nos sentamos y comemos, dijera yo como los animalitos, ¿sí? Pero ellos cuando comen se agachan, se inclinan delante del Señor. Y nosotros consideramos que Dios nos tiene que dar de comer porque somos su creación. Vanidad de vanidades. Y no podemos inclinar el rostro y decir: Señor, te doy gracias por este sagrado alimento. Gracias por la provisión, Señor. Sea carne, sean verduras, o sea trigo o cualquier comida. Y poder decir: gracias, Señor. Y el Señor dice que aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios y murieron los más robustos y derribó a los escogidos de Israel. Y dice el verso 32, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, dice, consumió sus días en vanidad. O sea, ¿qué es lo que el Señor estaba dando? ¿Qué es lo que el Señor estaba haciendo? Miremos todo este tiempo de encierro, que parece que se está terminando, pero miremos todo este tiempo. ¿Cuántos de nosotros no fueron consumidos nuestros días, nuestros minutos, nuestros segundos, nuestras horas y nuestros días, nuestras semanas, nuestros meses en vanidad? Y perdimos tanto tiempo. Y dice, y sus años en tribulación, porque la vanidad trae tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio, o sea, aquel que sacia, y Dios era el Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él. Un corazón vanidoso, aún a Dios miente. Pregunten a Pedro con Ananías y Zafira. Un corazón lleno de vacíos, un corazón lleno de vanidades, es un corazón lleno de mentiras. Y cuando un corazón está lleno de mentiras, lo es mentira o vanidad. Y por eso es que dice que ellos sabían, se acordaban de que Dios era su refugio, recordaron Egipto, recordaron las plagas, recordaron el ángel de la muerte y cómo la sangre los libró. Pueblo de Dios, acordémonos cuando el Señor nos trajo a ese nuevo nacimiento, a ese primer amor, a esas primeras obras. Volvámonos a ellas, dejemos la vanidad. Y entonces dice la Escritura que ellos no tenían otra cosa, pero le lisonjeaban con su boca: Señor, si tú me ayudas, Señor, si tú me das, Señor, si me proteges, Señor, líbrame de la serpiente, Señor, líbrame del devorador. Pero dice que le mentían. ¿Por qué le mentían? Porque sus corazones no eran rectos. Porque sus corazones no estaban rectos delante del Señor. Y entonces dice que ellos le mentían. Y dice que ni estuvieron firmes en su pacto. Pero Él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne y soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Le enojaron en el yermo. O sea, en medio de ese pastoreo del Señor, ellos hacían enojar al Señor. Hermanos, pero dice que todo esto fue escrito para nosotros. ¿Cuántas veces en ese tierno y compasivo pastoreo del Señor a nuestras almas, a estas ovejitas pequeñas, no lo hacemos enojar? Un tierno pastoreo, un bondadoso pastoreo, nos alimenta, hace salir el sol, nos da ese respirar, nos guarda, nos protege, nos guía, nos bendice, nos alimenta, nos sostiene, nos provee, aleluya, y lo hacemos enojar. Pero dice
qué precioso es mirar su carácter. Jehová misericordioso. Dice misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. Nuestra propia vida, vanidad. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Le enojaron en el pastoreo, volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Claro está con el pecado. Y no se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre, sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambre de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo, sus higueras con escarcha, sus higuerales. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación, angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Y los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó con su mano derecha. Echó las naciones delante de ellos, con cuerda repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Y luego dice el 56, pero ellos, o sea, todo lo que Dios hizo, toda la bondad, toda la bendición, toda la paternidad, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos, le provocaron a celo con sus imágenes de tallas. Vanidad. ¿Qué clase de corazón hay en nosotros, hermanos? ¿O necesitamos decir como David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio? Renueva un espíritu nuevo dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu, y vuélveme el gozo de tu salvación. Aleluya. Jeremías 9. Jeremías 9. ¿Quién es el varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. 1, 2, 3, 4, 5, tantas preguntas. El Señor hablando. ¿Quién dice que Dios no habla? ¿Quién dice que Dios calla cuando toda esta pandemia cubre la tierra? ¿Quién dice que Dios calla cuando las multitudes están llenando las calles en diferentes países? Como una respuesta a los acontecimientos o como vanidad de vanidades. ¿Será una respuesta la violencia que se le hizo a alguien, violentar a otros? Levantarse en la tierra y juntarse y reunirse para violentar a los demás, para violentar a los hermanos, para violentar a aquellos de los que hemos recibido bienes y bendiciones. ¿Será una respuesta o es vanidad de vanidades? Pensamientos vanos, ideas, humanismo. Y algunos dirán, esa presión está funcionando. La verdad que lo que está en el corazón del hombre no cambia, y a veces solo estamos esperando una acción para tener una reacción. Pero mire lo que dice, ¿quién es el varón sabio que entienda esto? Oh hermanos, que podamos decir, Señor, ven y reina, ven y gobierna.
¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Quién ha estado en la presencia del Señor últimamente? ¿Quién ha estado en el lugar secreto para que les declare sus palabras? Y para que pueda decir a su pueblo y volver a su pueblo de la vanidad, de lo que hoy nos atrae, lo que hoy nos distrae. Y dice la Escritura, ¿a quién habló la boca de Jehová para que lo pueda declarar? ¿Por qué causa? Primero eran dos preguntas. Aquí ya va la tercera. ¿Por qué causa la tierra ha perecido? ¿Por qué causa tenemos calores en extremo? ¿Por qué causa lluvias torrenciales? ¿Por qué causa huracanes que destruyen la tierra? ¿Por qué causa terremotos grandes que están por venir y que han destruido también? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. ¿Quién tiene el entendimiento? ¿Quién puede dar un consejo que no sea vanidad de vanidades? ¿Quién puede dar un consejo que no tenga un principio humanista? ¿Quién puede dar un consejo que sea celestial y que realmente pueda traer luz a nuestro corazón, entendimiento a lo que está sucediendo? Mire lo que dice el verso 13 de Isaías, Jeremías 9. Dijo Jehová, y esta palabra dijo Jehová es como un sello. Como cuando se toma algo muy importante y se le pone un sello para que no sea violentado y quebrantado. Y el nombre de Jehová es el sello precioso, que da testimonio que la palabra es verdad, que la palabra es absoluta. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley. ¿Por qué la tierra ha perecido y está siendo asolada? Dijo Jehová, porque dejaron mi ley. Todo lo que se hable fuera de ello, hermanos, es vanidad. Entendámoslo. Porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Hay dos cosas que el Señor ha puesto delante de nosotros hoy. Y una dice la ley, pero otra igual de importante o más, su voz. No obedecieron a mi voz. Si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón. La voz del Espíritu. Hermanos, oigamos al Espíritu, lo que hoy está hablando a nuestro corazón. Y dice que no obedecieron a su voz, ni caminaron conforme a ella. ¿Cómo no dejar la ley del Señor si no oímos la voz? Si no escucho la voz del Señor, tarde que temprano dejaré su ley. Si no escucho la voz del Señor, tarde que temprano no caminaré conforme a ella. Porque la voz del Padre es Jesucristo. La voz del Padre es el Hijo. Ninguna cosa hago, dijo el Señor, si no escucho de mi Padre. Y la voz del Padre sigue hablando hasta hoy. Dios habló a través de muchos profetas, pero hoy está hablando a través del Hijo. Hebreos capítulo 1. A quien Él constituyó, a quien Él instituyó. Y dice, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, vanidad, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Y empieza el Señor a hablar. Pero hay una palabra muy preciosa en el verso 23, que el Señor nos da a manera de consejo y estamos terminando. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, vanidad, la sabiduría humana, ni en su valentía se alabe el valiente, vanidad, la fuerza del hombre y la fuerza del caballo, ni el rico se alabe en sus riquezas, el poner la confianza en su ahorro del banco, en lo que usted pueda tener en este momento en sus propiedades. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, el que se hubiere de alabar. Y dice, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová,
que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y entonces lo que está diciendo el Señor, en entenderme y conocerme. Conocerme y entenderme. Dice Mateo 13, mirar y oír. Entender y percibir. Que yo soy Jehová, o sea que Él es el Eterno, que de Jehová es la tierra y su plenitud, que Él tiene el control de la tierra, que Él aborrece la vanidad. Pero dice, y hago misericordia, pero no solo misericordia, también hago juicio, pero no solo juicio, también hago justicia en la tierra. Y Él dice, y esto quiero, dice Jehová. Aleluya. Y dice que, he aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Egipto, Judá, Edom, los hijos de Amón y de Moab, todos los arrinconados en el postrer rincón, a los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Y terminamos en el Salmo 2. Cuando dice en el verso 3, terminémoslo. Dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Y entonces, ¿dónde está la respuesta a la vanidad, hermanos? Dice que el que mora en los cielos se va a reír. El Señor se va a burlar, pero después traerá juicio. Verso 5. Y el verso 6 dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Hay un lugar, Sión, espiritual. Y miremos esto, hermanos. Dios ha puesto uno que estuvo lejos de la vanidad, que estuvo lejos de palabras, de pensamientos, de acciones vanas. Y le dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme. Satanás quiso subir a lo alto y ser como el Altísimo. El Señor Jesús lo miró caer. Pero el Padre le dijo al Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Y dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Hermanos, ¿estará hablando solo a los presidentes, a los emperadores, a los gobernantes de la tierra? ¿O estará hablando a nuestro corazón? Y que todavía no hemos entronado al Señor aquí en el corazón, ni en nuestros pensamientos. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y entonces el Señor termina diciendo, sed prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor, alégrense con temblor, honren al Hijo. Esta palabra es adoren, besen al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y termina diciendo, bienaventurados todos los que en el Hijo confían. Bienaventurados todos los que se han apartado del camino de vanidad, de palabras deshonestas, de palabras huecas, de palabras de estar profiriendo, como dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así la tierra se está llenando y se están juntando, se está amultitudinando todas las personas y continuamente se juntan para rebelarse en contra de Dios. Pareciera que solo en contra de las autoridades, pero la realidad es que se levantan contra Dios y contra su Hijo. Y el Señor hoy está diciendo,
admitan amonestación. El Señor está llamando, el Señor está hablando desde los cielos a la tierra y el Señor está diciendo, adoremos al Rey, adoremos al Hijo, honrémoslo para que no se enoje y venga su ira sobre nosotros. Bienaventurados todos los que en Él confían. Confiemos en el Señor, confiemos hoy en Jesús y adorémoslo. Padre, te damos gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú has puesto a uno que su boca estuvo libre de todo engaño y de vanidad y de falacia. Tú has puesto a uno para que le adoremos, Señor. Pero los reyes de la tierra y nuestro propio corazón muchas veces se levanta vanidad. Te ruego que nos limpies, nos libres esta mañana de toda vanidad de la carne, de toda palabra de vanidad, de toda palabra y de vista ociosa, Señor. Y seamos hoy prudentes. Danos espíritu de sabiduría y de prudencia en esta mañana. Te ruego que bendigas a mis hermanos que van a trabajar, a mis hermanos y hermanas que tienen que salir de sus casas. Guárdalos de toda plaga, guárdalos de toda vanidad. Guárdanos, Señor, de toda soberbia, todo orgullo, y que hoy podamos entender que solo a uno es el que ha sido llamado para adorar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana y la paz de Jesucristo sea sobre todos ustedes. Amén. Dios los bendiga. Estamos, primero Dios, el día de mañana y confiando que el Señor nos permita seguir en esta red y ya no estar teniendo problemas con el internet. Dios los bendiga, hermanos. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Bendiciones.